Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a Somos Nosotros. Bueno, hay una pregunta que en alguna medida se ha instalado en la Argentina, en el mundo económico, sin duda en los mercados, pero también en la gente de a pie que toma decisiones. Una duda que, por supuesto, apareció a partir del resultado de las PASO y que en alguna medida se va consolidando después de que se confirmó la elección del presidente electo Alberto Fernández en la primera vuelta. Y para simplificar básicamente la cuestión, la pregunta que se está formulando cada vez más es, bueno, si el presidente electo Alberto Fernández y la heterogénea coalición que lo sostiene, bueno, va a estar en condiciones de evitar que la crisis económica se agrave todavía más. Para decirlo sin eufemismos, si en alguna medida la Argentina y el nuevo gobierno va a estar en condiciones de evitar, bueno, que se acelere la inflación, que haya peligro de hiperinflación, que eventualmente peligren los depósitos en dólares del público. Sería, por supuesto, una catástrofe innecesaria. La Argentina no está en esa situación. Y personalmente creo difícil que la Argentina vuelva a cometer los errores de finales de los años 80, con aquella superemisión en ese momento de australes, o que cometa la salvajada del estallido de la convertibilidad cuando no se respetaron los depósitos en dólares. De hecho, tal vez una de las cuestiones más positivas de todo este disgusto económico en el final de la administración Macri es que, hay dos acuerdos. Uno no me gusta mucho, es el cepo extremo. Pero el otro acuerdo es que por lo menos se pone el cepo extremo porque los depósitos en dólares son sagrados. Y eso quedó demostrado. La gente fue a buscar los depósitos en dólares, los pudo retirar, los bancos respondieron, las reservas están. Era cierto que los bancos le habían prestado dólares solamente a los que lo podían devolver, y eso en alguna medida es también la primera obligación finalmente ya del equipo entrante del presidente electo, que es, bueno, evitar una catástrofe, evitar sin duda que se agrave todavía más la crisis. Ahora, claro, ¿podrá lograrlo? Y bueno, esa es la pregunta que hoy está instalada en todo el mundo económico, incluso en el mundo político, en voz alta, en voz baja. Y yo diría que ahí, también un poco para simplificar, las opiniones están básicamente empresarios, consultores, bancos de inversión, economistas. En general, yo diría que la situación está dividida hoy entre los que son muy pesimistas y los que son menos pesimistas. No hay por ahora muchos optimistas, pero en todo caso, claro, ¿qué dicen los muy pesimistas? Y bueno, finalmente a Alberto Fernández le puede pasar lo mismo que le pasó a Macri. Es decir, Macri heredó una bomba, digamos, en términos de déficit fiscal, falta de reservas, desactualización de tarifas, en fin, todo lo que heredó Macri de Cristina, y eso, bueno, parcialmente le explotó a Macri a partir del 2018, y en alguna medida eso terminó con las posibilidades de la reelección, como finalmente quedó demostrado. Y bueno, y claro, Alberto Fernández va a recibir el plan bomba de Cristina reforzado, porque imagínense lo que han sido estos 3 años o 4 años de una inflación casi al 300%, las LELIQ, las emisiones, la deuda reperfilada, y eso plantean un poco los pesimistas, ¿no? Los optimistas, o los menos pesimistas, digamos, los menos pesimistas dicen que están dadas las condiciones para que el nuevo gobierno evite una catástrofe. Nadie sabe si se va a venir rápido una reactivación, pero por lo menos evitar una catástrofe. En primer lugar porque, bueno, hay como una coincidencia entre casi todos los economistas, yo diría de izquierda a derecha, de Daniel Artana a Roberto Feletti. Hoy vamos a tener en el programa a un economista súper interesante, un economista súper crítico
de lo que fue el modelo económico de Macri, que desde el primer momento cuestionó incluso hasta la libertad cambiaria que se instaló durante la administración de Macri, que es Mariano Kestelboim, y vamos a preguntarle cuál es el riesgo de que Argentina repita eventualmente los errores que llevaron a aquella hiperinflación de Raúl Alfonsín, final de los 80, por supuesto en una Argentina muy distinta a la Argentina de hoy. De hecho, después de aquella crisis se aprendió y nunca más se volvió a imprimir billetes, llenar los camiones de caudales, mandarlos a los bancos y financiar de esa manera la corrida, ¿no? Así que bueno, va a ser interesante charlar hoy con el economista Mariano Kestelboim, que es uno de nuestros invitados. Pero una vez más, hay como una coincidencia. En general yo escucho a los economistas de todos los sectores y todo lo que dicen es, bueno, con una inflación que está al 60%, con una situación donde la demanda de dinero está cayendo, y bueno, hay que ser cuidadoso con la cuestión de la emisión monetaria. Y después, claro, la clave de todo esto es qué va a pasar con la deuda argentina, la deuda en dólares y también la deuda en pesos. Muchos creen que precisamente para evitar que se agrave la crisis, y bueno, la deuda en pesos va a tener que seguir reperfilándose, tal vez ofreciendo voluntariamente un bono en dólares, en fin, hay mucho que se está comentando en ese sentido. Pero el otro problema es la deuda en dólares, donde la Argentina ya para el mes de abril-mayo tiene vencimientos importantes de bonos que no se pueden defoltear, y si para abril-mayo del año que viene no hay un acuerdo con los acreedores, y bueno, las expectativas van a ser más complicadas, va a ser más difícil aplicar lo que hoy se llama el Plan Fernández, pero no el de Alberto Fernández, el de Roberto Fernández, el titular del gremio de los choferes de colectivos y micro de larga distancia, que realmente sintetizó de una manera que yo diría que supera a los grandes, ¿no? Al profesor De Pablo, a Orlando Ferreres, a los que han escrito, a Cortés Conde, digamos, a los que han escrito enorme cantidad de libros sobre la historia económica argentina. El compañero Roberto Fernández dijo, muchachos, esto es cepo, emisión y devaluación, ¿eh? Una síntesis, control de cambios, emisión, devaluación, claro, se olvidó de la pobreza en el medio, ¿no? Y de todo lo que ha significado esta historia trágica de la economía argentina. Pero en todo caso, si hay un acuerdo o si eventualmente no hay una batalla contra los acreedores, bueno, la posibilidad de que una emisión monetaria pueda ser un poquito más aceptada, de que haya una reactivación o eventualmente algunos sectores empiecen a moverse, bueno, puede ser eventualmente más disponible. Hay un datito súper interesante para anotarlo, que es que el 29 de enero, apenas asuma el próximo gobierno, la provincia de Buenos Aires tiene que pagar un vencimiento de unos 260 millones de dólares, un bono de la provincia de Buenos Aires. La decisión va a ser del gobernador electo, de Axel Kicillof. Y ahí va a ser interesante mirarlo políticamente, porque eso también nos va a dar una pauta de lo que temen los muy pesimistas, que es que como Alberto Fernández no va a poder estabilizar la situación, y bueno, se va a debilitar Alberto Fernández y va a reaparecer un poco ese fantasma de la radicalización de Cristina o lo que los mercados perciben que eso puede significar. Así que ahí hay un dato importante. ¿El gobernador Kicillof va a pagar la deuda o va a mandar a la provincia de Buenos Aires al default? Y en todo caso, ¿va a opinar Alberto Fernández sobre ese tema? Son naturalmente todos los temas que vamos a ir viendo en las próximas semanas, en los próximos meses, y que nos van a dar una pauta de qué capacidad, en definitiva, va a tener el próximo gobierno de cumplir la primera misión, que es evitar que la catástrofe sea todavía mayor. Creo que estamos en condiciones de evitarlo, pero bueno, vamos a ver qué dicen nuestros columnistas. La señora Florencia Dono,